Y es que, bueno, si ustedes se han fijado, nosotros estamos, cuando estamos en la misa o cuando estamos en una meditación, regularmente nosotros los hermanos, el Padre Luis nos ha acostumbrado, y es una costumbre buena, de que cuando participo de la misa o de la meditación, tenemos una libreta en la que apuntamos una frase, porque a lo mejor puede ser que sí gocemos nosotros de una memoria muy buena, pero a lo mejor se nos olvida. Entonces, si se han fijado, los pensamientos son los que van forjando a veces nuestra forma de vivir, pensamientos. No toda la homilía, un pensamiento. Para los que hemos leído algunos libros, o ustedes tienen la costumbre de leer libros, se acordarán de frases del libro. A lo mejor dicen, pues el libro trata de esto, pero en sí 3 líneas. Yo soy de los que cuando voy leyendo un libro, aunque sea una novela, voy subrayando una frase, porque la frase me impactó, la subrayo. De igual manera con la Biblia, cuando voy ahí leyendo la Biblia y encuentro un versículo, un renglón, lo subrayo. Y después lo vuelvo a leer y lo voy reflexionando. De esa manera como que asimilamos más las cosas. En el caso de las homilías o de la meditación, el Padre Luis nos ha llevado a un hábito de escribir algo y después reflexionarlo en la oración, quizá a lo mejor tomar ese escrito, ese renglón que escribí y meditarlo, ¿no? Darle otra repasada, que vendría a ser como el término rumear, el rumear en las chivas o también en las vacas, después de que comen, ya pasa un tiempo, se van y se echan y vuelven, su sistema digestivo hace que expulse a la boca la comida que han comido y la vuelven a remasticar para sacarle el máximo provecho a lo que comen. En el término teológico se aplica ese término también de rumear. Traigo mi Biblia allá en la capilla. Mi Biblia, para los que la han visto por ahí en esos videos que he hecho, ya está muy viejita. Imagínense ya, el forro de la Biblia es del año 1996. A lo mejor ustedes, algunos ni habían nacido. Ya se imaginarán cómo está la pobre funda. Y me han querido dar los hermanos fundas de las que tienen aquí. Les digo, no, de esas no me gustan. ¿Y por qué no me gustan de esas? Porque ahí no les puedo meter lapiceros, ni tampoco les puedo meter hojitas. Están muy, muy compactas. Entonces yo soy el que traigo la funda de la Biblia con una bolsita y como con 7 lapiceros. Más aparte hojitas, porque no falta que venga uno que no se preocupó. ¿No traes un lapicero? ¿Venías a la misa? ¿Venías a la homilía? ¿Venías a la meditación? ¿Y sabes que debes traer lapicero? ¿Y no traes? ¿Vas a la guerra sin fusil? Ese es un conflicto que tengo, nada que ver, ¿verdad? Pero en relación a esto de qué tan precavidos somos. ¿Ustedes ustedes son precavidos o son distraídos? Nosotros a veces tenemos muchas fallas en nuestra vida por no ser precavidos. Le digo, yo podría ser así desinteresado de algunas cosas, pero sí soy precavido de otras, pero hay que fijarnos en lo que vendría a ser lo más esencial. Y en eso nos está invitando a reflexionar la palabra. En eso, ¿qué se necesita para ser precavidos? Vámonos a la primera lectura, libro de las sabidurías, los que traigan ahí la Biblia, por si encuentran ahí una frase que les subrayenla, por eso traigan por ahí yo regularmente cargo un lapicero color rojo, otro azul y otro negro. El rojo con ese yo subrayo la Biblia, el negro o el azul, a veces pongo un apunte con el negro, otro con el azul para ir distinguiendo, y si mi compañero no trae lapicero, pues ya le presto el que traigo, ¿verdad? Entonces vámonos, Sabiduría 6 del 12 al 16. Dice en el 12, la sabiduría resplandece con brillo que no se empaña. Quien tiene sabiduría se nota. Este es sabio, pero este es muy distraído. Y fíjense que es diferente la inteligencia de la sabiduría, porque hay gente muy inteligente, pero poco sabia. Inteligente para hacer negocios, inteligente para el estudio,
inteligente para hacer tranzas, pero poco sabia. La sabiduría nos lleva a la bondad, a lo bueno. Ahí es donde se distingue una persona sabia. No se puede decir, esta persona es bien inteligente porque empezó vendiendo elotes ahí en la calle y ahora ya tiene hasta negocios, tiene locales, ya inteligente, pero lleva 4 divorcios. Sí es inteligente, pero no es sabio, no busca lo que sobresale de la vida. Y después tiene sus 4 locales y demás, inteligente, viene alguien más inteligente que él y le quita todo y lo deja en la calle, y por falta de sabiduría. Hay que cultivar la sabiduría es un don de Dios, Él nos lo da. Dice en el mismo versículo 12, los que la aman la descubren fácilmente y los que la buscan la encuentran. Los que la buscan la encuentran. Cuestionamiento, ¿qué tanto buscamos la sabiduría? ¿Cómo la buscamos? ¿Estamos preocupados en eso? ¿En la sabiduría? Yo quisiera ser más sabio. Ciertamente podemos tener sabiduría, pero si no la ponemos en práctica, también ahí está otra cuestión. ¿Quién en la Biblia era el hombre más sabio de todo el mundo? ¿Se dice? Salomón era el hombre más sabio. De hecho, iban a consultarlo y daba muy buenos consejos, muy buenos. La gente se quedaba admirada de los consejos tan sabios, pero Salomón le faltó algo, poner en práctica la sabiduría, y no le funcionó. Ya después vinieron muchas cosas malas, pero hay que buscar la sabiduría y ponerla en práctica. Dice en el versículo 13, ella misma se da a conocer a los que la desean. Quien madruga a buscarla no se cansa, porque es más sabio. Con sabiduría trabaja en la vida, con sabiduría vive, y hay muchas cosas que por la sabiduría uno puede alcanzar mejor. Acuérdense, la sabiduría tiene que enfocarse siempre en lo bueno. Hay personas inteligentes para lo malo, astutos, pero para la maldad. Hay que buscar la sabiduría para lo bueno, dar consejo. Una persona sabia, por ejemplo, esas abuelitas o los abuelitos que por la experiencia tienen más sabiduría que nosotros, nos dan buenos consejos. Hijo, no hagas esto, hijo, no hagas lo otro. La persona que regularmente hace oración viene a tener una iluminación del Espíritu Santo y tiene buenos consejos. Y a veces ayuda a las personas que están un poco atarantadas y que no sé qué hacer, ilumíneme, deme un consejo, qué hacer. Y se puede buscar la sabiduría también de esa manera. La sabiduría entonces buscándola en la oración, en las personas que también pueden tener esta sabiduría, buscar esa sabiduría en ellas. Dice el versículo 15, tener la mente puesta en ella es prudencia consumada. Tener la mente puesta ¿en qué? En la sabiduría es prudencia consumada. En el Evangelio estamos hablando de estas vírgenes, estas muchachas prudentes o precavidas, y aquellas desprevenidas o despreocupadas, no les interesaba. Entonces hay que tener una preocupación, pero también una atención sobre esto, prudencia. Dice en el versículo 16, ella misma, la sabiduría, va de un lado a otro buscando a quienes son dignos de ella. Se les manifiesta con bondad en el camino. La sabiduría se manifiesta con bondad en el camino y les sale al encuentro en todo lo que piensan. Entonces la sabiduría tiende a la bondad, a lo bueno. No se puede decir este hombre o esta persona es bien sabia, pero hace cosas malas. No se puede, es contradictorio. La sabiduría es cosa buena. Y la sabiduría tiene sus resultados en esta vida y en la que sigue. La lectura del Evangelio tiene esta visión escatológica porque habla sobre el final de algo, el final de un tiempo, el final de nuestra vida. ¿Y qué va a pasar después de nuestra vida? Pues viene algo. Dice en la segunda lectura, vayamos a ver la segunda lectura, San Pablo habla sobre ese momento final. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 8. Hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes no se entristezcan como los otros, los que no tienen esperanza.
Se entristecen los que no tienen esperanza. Con la muerte a todos nos puede doler el saber que un ser querido, un familiar, un conocido ha fallecido, pero si tenemos esperanza, quizá a lo mejor el dolor, el sufrimiento dura, pero no debe de quedarse ahí de manera permanente. Dice el versículo 14, así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo con Él. Esa debe ser también nuestra esperanza de los que ya se nos han adelantado y también debe ser la nuestra. Y buscarlo entonces con sabiduría, teniendo presente que después de esto viene algo. Y esto va a ser en correspondencia a cómo he vivido aquí. Si he vivido dándole la espalda a Dios, si he vivido burlándome de Dios, obviamente tendré un resultado. Si he buscado la sabiduría para hacer el bien y ayudar a los demás, viene un resultado. Dice en el versículo 16, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo. Y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después, los que hayamos quedado vivos, seremos llevados juntamente con ellos. Aquí es donde se refleja la respuesta de juzgará a vivos y a muertos. Juzgará a vivos y muertos, aquellos que murieron y aquellos que están todavía vivos cuando llegue ese momento. En las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. Anímense pues unos a otros con estas palabras, que después de esta vida vendrá una resurrección si hemos buscado a Dios con sabiduría. Ahora sí vayamos a lo que es el Evangelio de estas muchachas que son prudentes y aquellas que son despreocupadas. Nosotros somos también como lámparas, iluminamos, así como las lámparas de aceite que todavía se llegan a dar, en algún momento llegan a poner aquí también unas tipo de veladoras con aceite y agua y se va cambiando. Nosotros somos también como lámparas que iluminamos. Diríamos que más que echarnos aceite nosotros, podemos echarnos en nuestra vida algo más. Por ejemplo, algo que puede iluminar la vida de otro. ¿Qué podría ser? Yo quiero iluminar la vida de esta persona que está triste, está en depresión, esta persona que constantemente trae un sufrimiento en su vida. ¿Yo cómo puedo iluminarle su vida? Se la voy a iluminar con esperanza. Hablando de los viejitos, ¿cuántos viejitos no hay a veces muy tristes en los asilos, olvidados por sus hijos? Porque los hijos ya no los quieren y ahí los llevan y ahí los abandonan. ¿Cómo se le puede iluminar una sonrisa, la vida a este viejito que está ahí en el asilo? Pues que los hijos vayan. Si no pueden llevarlo a su casa, lo que sea, pero que vayan regularmente, que estén ahí con él. He sabido de algunas personas que no pueden tenerlo en su casa por las circunstancias, pero están constantemente visitándolo y eso también da luz a los viejitos. A veces uno escucha a las mamás tristes. ¿Y cuál es la preocupación de las mamás? Los hijos ya labregones, ya casados, o muchos de ellos sin casarse. Muchas mamás dejan de comulgar porque sus hijos no están casados por la iglesia. Y las mamás les dicen, hijo, pero cásate. Ay, mamá, ¿cómo friegas? Si de por sí hay un dolor porque no se casan todavía con las respuestas. Agrégale que los hijos son medios borrachines o borrachines y medio. ¿Qué más tristeza? Ay, tus tíos, dice mi abuela. Tus tíos borrachos. A veces las mismas abuelitas no reciben los regalos de los hijos, porque las abuelitas todavía tienen un pensamiento a la visión de mucho antes. Por ejemplo, llegan los hijos, mamá, te voy a regalar esto, y la abuelita dice, yo no voy a tener nada que venga de un hijo que está en pecado, y lo regalan, porque son pensamientos de los de antes. Y dicen las abuelitas, traigo un dolor en mi corazón, ¿cómo me voy a acercar a recibir la Eucaristía?
teniendo estos hijos sin casarse. Y luego uno de ellos ya está con 3 parejas distintas, con chiquillos de una y de otra y de otra. Qué dolor, qué dolor. O las mamás pues que sufren cuando saben que sus hijos andan de infieles. Eso casi no sucede en México pues, pero las mamás sufren. Y ya llegó la nuera, suegra, mire los videos, tan cínico que hasta se graba. Y así, ¿cómo iluminar la vida de esta abuelita, de esta mamá? ¿Cómo iluminar la vida de los hijos? Los hijos que muchas veces andan tristes, andan así y hasta se sumergen en el camino de las drogas o se sumergen en la vida de pandillas y demás. Y tú les preguntas a los hijos, ¿y por qué haces esto? Pues es que en la casa nadie me quiere. Mi papá nunca me ha dado un abrazo. Mi mamá no tiene tiempo. Siempre anda de neurótica. Grite y grite. Mi papá borracho, maldiciendo, mal hablado. Nada más allí en la casa, puras peleas con ellos. Eso tampoco casi no sucede en México, pero ¿cómo iluminar la vida de estos muchachitos que a veces nos encontramos en la vida? Si nosotros mismos estamos apagados, ¿qué echarnos a nuestra vida para iluminarnos? ¿Cuántas veces ni siquiera un te quiero, hijo? Un abrazo. El papá tan metido allá en sus ondas que ni siquiera tiene tiempo de ir a ver a jugar a su hijo. Ya va a recibir cinta verde, azul, blanca, la que sea, y oye, todos los otros muchachos ahí con sus papás, y acá este pobre ahí, ni papá, oye, ¿tú no tienes papás? Pues sí, pero andan ocupados, siempre andan ocupados. Tengo que hablar de problemas personales, pero andan ocupados. ¿Cómo iluminar la vida de ese muchacho? Pues te tienes que iluminar tú primero. ¿Cómo iluminar la vida de las hijas que de repente no platican con las mamás de cosas íntimas que están sucediendo en su cuerpo, esos cambios que se dan orgánicos, y de repente la hija está pasándole algo en su cuerpo y está asustada porque hay un cambio y sale algo ahí que no es normal, me estaré rompiendo las tripas por dentro, ¿qué está pasando? Y va con la mamá y le dice, mamá, mírame, le da una cachetada. ¡Puerca! ¡Cochina! ¿Qué hice, mamá? ¡Cállate el hocico! A ver, uno a veces no entiende. Los papás que hablaran con sus hijos de los cambios. Papá, me estoy convirtiendo en hombre lobo. Porque le está saliendo bigote aquí, pues, y acá. Y barba y todo. Pero no, los papás no hablan con nosotros con eso. ¿Por qué? Porque eso es cosa del diablo. Y uno a veces lo anda aprendiendo por allá de forma toda desordenada. Y después la vida desordenada del muchacho, ¿por qué anda así? Porque no hubo nadie quien le iluminara en el camino, en la vida. Y así. Ahora no se diga en cuestiones de fe. ¿Cómo iluminar la vida de alguien en la fe? Si nosotros mismos estamos apagados, a veces ni sabemos hacer oración, andemos haciendo ahí cambalache con Dios, ahí, Dios, si me das esto, yo te doy esto. Ándale hasta. Ahora resulta que ya ustedes, microbios, me ponen a mí condiciones. Y así hay gente que pone condición a Dios. Dios, concédeme esto y hago esto, si no, no. Y a veces hay cosas simplonas. ¿Por qué? Porque a lo mejor vienen arrastrando una cosa que vieron o que escucharon y nadie les iluminó en la fe. ¿Cómo iluminar la vida de fe? Una persona que esté en el camino de las drogas o en el camino del alcoholismo, para nosotros es más fácil señalarles y decirles, eres esto, eres lo otro. Ok, ¿te preocupaste de iluminarle el camino para que no llegara a eso? ¿Te preocupaste? ¿Lo iluminaste? ¿O ya nada más le estás achacando, le estás señalando la vida de oscuridad que lleva, pero no le iluminaste el camino? Necesitamos nosotros iluminarnos.
Somos también esas lámparas, pero a veces lejos de echarnos aceite, así como estas mujeres tendrían que haber llevado sus botellitas de aceite, nos echamos otra cosa, aquello que apaga el fuego, aquello que apaga el amor. La lujuria apaga el amor, el odio apaga la caridad, el egoísmo apaga la generosidad, el sacrificio, la soberbia apaga la humildad. Y en vez de echarnos o buscar la humildad, andamos ahí buscando otras cosas. Pregúntale a muchos de los muchachos que añoran en la vida, añoran ser lo que ven en otros, no importando qué camino hayan recorrido para llegar a aquello, y lo andan queriendo ahí buscar. Y no buscamos pues cosas que nos iluminen. Y así podemos caminar equivocados, dándonos de caídas, tropezando, y ya después si alguien vendrá, cuando ya hayamos hecho algo feo, vendrá alguien a señalarlos, hiciste esto. Pues sí, pero nadie me dijo. Y así se equivoca uno. ¿De qué manera nosotros llenamos nuestra vida? Ustedes están viniendo a misa, qué bueno, algunos los trajeron. Y a veces se ve, nomás que ahorita no quiero voltearlos a ver, pero ya cuando se ve uno que está así ya, o está ahí como gallo despescuezado, dice, este vino así a la fuerza, desinteresado, ya no le interesa, no quiere llenarse, no quiere encontrar algo, un pensamiento, un cuestionamiento, no, ya llega y apenas acomoda las tepalcuanas y luego se duerme. No, pues es alguien que no quiere, ¿no? A la fuerza, pues que ni modo, pues a la fuerza ni los zapatos entran. Pero habrá algunos de ustedes que son de los que ya desde antes, vamos a llegar pronto a misa, ándale, pronto, para aprovechar lo más posible. Y ya llegan con tiempo y se meten al Santísimo, allá hacen oración porque están queriéndose llenar. Y hay otros que no, ya tocaron, ya apenas van saliendo de la casa. Y ahí van vendiendo elotes, cómprame un elote, ma. Ándale pues, me traes a mí unos esquites, pero te lo comes rápido. O sea, y luego ni le invitan a uno, pues. Ese es lo malo. Digo, si todos me dijeran, padre, ahí está el suyo en la sacristía, ay, gracias. Ya ni les decía nada, pero pues da coraje, pues, que ahí están, los veo afuera. Desde aquí, todavía, apúrate. ¿Tenemos preocupación nosotros o no tenemos preocupación? Miren, en el Evangelio encontramos esas mujeres desprevenidas y a lo mejor uno, si analiza con la lógica humana esta postura de aquellas desprevenidas y aquellas que sí son prevenidas, uno podría decir, pero qué mendigas, hombre, pues qué les costaba. Pero miren, hermanos, mirándolo con el aceite a lo mejor sí, ¿no? Pero hay cosas que yo puedo hacer que no puedo hacer por ti. Hay cosas en la vida. Yo tengo que hacerlas y yo no las puedo hacer por ti. Y a lo mejor te digo, hazlo. Pero hay cosas que no se pueden compartir, como en este caso, el que tú hagas algo y que yo lo tenga que hacer por ti. Hay algo que no se puede. Yo te puedo decir, haz oración, te comparto mi vida de fe. Pero el hacer oración te corresponde a ti. Y eso es lo que te toca. No te puedo yo compartir de mi fe, no puedo agarrar de mi fe, no puedo, porque yo esta fe la he aquilatado por mí. Es como por ejemplo el que come. Yo no puedo decirle a otra persona, oye, yo estoy con salud, yo tengo mi sistema inmunológico fuerte, te voy a compartir, hermano, no. El otro no se cuida, mal come porque no quiere y muchas otras cosas más. Y su sistema inmunológico está bajo o está enfermo a cada rato, yo no le puedo compartir de mi salud. Sí le puedo decir o exhortar a que se cuide o que coma bien o que haga ejercicio o que ya no coma porque el cuerpo, lo otro, pero no le puedo compartir mi salud. Así también hay cosas como la fe, hay cosas que no se pueden compartir y las tiene que buscar uno. Por eso estas muchachas en parte podemos entender que dice, no podemos compartirles, vayan mejor ustedes a comprar. Y en el que fueron a comprar ya no pudieron llegar a tiempo con el novio. Y así hay personas que sin duda en esta vida se les tocará partir y a lo mejor ya no alcanzaron ni siquiera a decir un perdóname, Señor.
Ni siquiera eso, porque ni para eso les alcanzó. Mi hermano trabajó un tiempo en la Cruz Roja, anduvo por aquí, por allá y todas esas cuestiones en las calles, ya saben ustedes. Entonces me platicaba, él fue también misionero, laico, por 1 año y medio, y me platicaba, dice, me da tanta tristeza, carnal, porque 9 de 10 que mueren sin Dios. Dice, y yo por cuestiones de estatutos de la Cruz Roja, yo no puedo llegar a compartirles la fe, para mí está prohibido, pero en mi silencio hago oración por aquellos que... Y pues sí, porque si no estamos acostumbrados o si no estamos imbuidos en las cuestiones de fe, cuando llegue ese momento que podría ser así como un accidente, ¿de qué nos vamos a acordar? Pues nos vamos a acordar de a lo mejor de las cosas materiales. A lo mejor si uno tiene un automóvil y uno tiene un accidente, mi preocupación es más de, híjole, ¿a quién se le va a quedar este carro? O a lo mejor otra cuestión material, porque ese es mi enfoque de la vida. O a lo mejor otra cosa, pero no Dios. Y entonces ya cuando uno está imbuido en las cosas de Dios, a lo mejor ya hasta a veces cuando viene un susto, a lo mejor hasta se me viene a mí una oración. Me acuerdo de un muchachillo, estábamos platicando en una familia y estamos ahí en la orilla de una carretera y se oye un rechinar de llantas de un automóvil y después el trancazo y se ve cómo sale polvo y se escucha como que dio vueltas. Y un chamaquillo que estaba a un lado, nomás estaba escuchando y estaba platicando yo con los papás. El chamaquillo dijo, Ave María Purísima, que no les pase nada. Y yo nomás me le quedé mirando al chiquillo y dije, ¿ya ni yo? O sea, ya ni yo dije eso pues, o sea, mejor el muchachillo escucha el trancazo y Ave María Purísima, que no les pase nada. Yo dije, ay, hijos de la... Chéquenle ustedes cuando se golpean, ¿qué dicen? Ay, Señor, te lo ofrezco. Ya desde ahí nos pasa algo y lo primero que nos viene es de lo que estamos llenos. Si nosotros buscamos estarnos nutriendo, llenando nuestra vida de amor, de paz, de fe, de oración, pues va a fluir y puede ser que llegue en ese momento final, así de forma inesperada, o puede ser que llegue paulatinamente, así, pausadamente, pero si llega así de forma, en una así cosa, ¿qué va a ser? ¡Ay, hijo de tu! Imagínate, ¿qué no mejor sería? Señor, perdóname, ten misericordia de mí, Señor. ¿Qué sería lo mejor? Estas muchachas desprevenidas no alcanzaron a ver al novio, sí, ya después ahí es una metáfora, ciertamente, no debemos analizarla en la forma lineal, es una metáfora. Llegará ese momento y a lo mejor no tenemos amor en nuestra vida, a lo mejor no tenemos fe en nuestra vida, a lo mejor no tenemos compasión, comprensión y no tenemos aquello que nos pueda llevar hacia el encuentro con aquel novio que nos invita a la boda eterna. Necesitamos sabiduría, de la sabiduría que hablaba la primera lectura, y también necesitamos mantener viva la esperanza de la que se nos habla en la segunda lectura. Seamos como estas vírgenes prudentes que tienen siempre a su lado una botellita de aceite para llenar su lámpara. Que nosotros tengamos siempre una oración, llenar nuestra vida de fe. Que no solamente hagamos oración aquí, hagamos oración en la casa, antes de los alimentos, al levantarme en la mañana, de camino a mi trabajo, al iniciar mi trabajo, que sea mi vida de oración como una respiración, y de esa manera yo puedo tener la seguridad que mi vida va a estar llena de fe, llena de ese aceite que necesitamos para salir al encuentro del novio y participar en las bodas eternas.